Las nuevas funcionalidades de preguntas y respuestas. Desde hace algunos años, Microsoft ha incluido preguntas y respuestas en Power BI. Esta funcionalidad lo que hacía era que era capaz, a través de algo de inteligencia artificial, de que el usuario, escribiendo o preguntando en lenguaje natural, esto es, lenguaje convencional, sin necesidad de saber ningún código especial ni ningún lenguaje de programación, obtener resultados y convertirlos en una tarjeta o objeto visual. Por ejemplo, ventas por país, ventas por vendedor, etcétera, etcétera. Le estás preguntando en un lenguaje natural a la aplicación y él es capaz de interpretarlo. Esto apenas había avanzado en los años, realmente sí que tuvo una importante acogida, pero después se focalizaron más en otros apartados. Pero últimamente, desde noviembre del 2019, han hecho un esfuerzo de gigante y lo han incorporado un poco a lo que sería el machine learning, el aprendizaje de las máquinas, ¿no? Ahora vamos a ver. Se han incorporado, como digo, desde noviembre este iconito. Antes estaba en otra parte. Tenías aquí preguntas y respuestas. Ahora tenemos el icono como un objeto visual. Y cuando yo hago clic en el icono, lo que me hace es que, teniendo en cuenta mi dataset, estas tablas que tengo aquí, él me propone unas preguntas. Top categorías de productos by total ventas. What is the objectivo by responsable. ¿Por qué me dice total ventas? Porque yo tengo aquí un par de medidas, total ventas y ventas año anterior. Y él lo ha analizado y me hace esta propuesta. What is the ventas año by responsable. Es decir, me está haciendo en lenguaje natural unas propuestas de respuestas. Aquí veis las ventas por año anterior por responsable. ¿De acuerdo? Pero esto no queda aquí. Esta era un poco la gracia de lo que sería preguntas y respuestas, sino que ahora han incorporado muchas más funcionalidades. ¿Cómo cuáles? Pues primero tenemos aquí en este objeto visual de preguntas y respuestas el icono de convertir esto en un objeto visual. Es decir, el resultado de mi pregunta, lo que me muestre la máquina, lo puedo convertir ya como fijo en un objeto visual. Y el segundo apartado es este icono de configuración, que aquí es donde han evolucionado más y es donde se puede utilizar y sacarle más provecho a este objeto o funcionalidad. Tenemos la introducción que nos muestra todas las posibilidades que tenemos aquí en un menú vertical y entonces, por ejemplo, sinónimos de campo. Si os fijáis, tengo todas las tablas de mi dataset aquí. De hecho, tengo todos los detalles, el calendario, la fecha, tendré las medidas. Y entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Puedo ponerle sinónimos. Por ejemplo, si yo a la fecha, ya lo tengo, es el date, yo quisiera agregarle otro sinónimo, no sé, porque sé que lo utilizan mucho en mi organización, fecha venta. Pues cuando ellos pregunten o escriban una instrucción que contenga fecha venta, él ya sabe que tiene que ir al campo fecha. Y aquí tengo si están incluidas en preguntas y respuestas estos apartados o no. Puedo hacerlo a nivel de tabla global o a nivel personal de cada campo. En este caso, la jerarquía de fechas la he desactivado. Y como os decía, tengo las medidas, total ventas. Yo le puedo decir que total ventas también lo puedan encontrar como ventas. Por ejemplo, le estoy diciendo cuáles son los sinónimos cuando yo escriba o el usuario escriba una propuesta de información de extracción de datos, cuáles son los sinónimos que irán respecto, en este caso, a esta medida. Por ejemplo, aquí le podría poner las year para que también lo tenga en cuenta y así vamos creando los sinónimos. Esto sería el apartado sinónimos de campo. Revisión de las preguntas. En este caso, fijaros que es muy fácil lo que habría aquí. Revise las preguntas que han formulado los usuarios y corrija los malentendidos. Es decir, cuando el dashboard está en la nube y los usuarios preguntan, él va acumulando esas preguntas que pueden ser algunas veces confusas o con errores y yo aquí los podría revisar y corregir. ¿De acuerdo? Enseñanza de preguntas y respuestas. Aquí es donde está un poco el kit de la cuestión, que se basa en el machine learning, es decir, enseñar a la máquina. ¿Y cómo funciona esto? Pues, por ejemplo, yo le digo, yo por ejemplo sé que el vendedor, en este caso, en mi dataset, se llama responsable. Pues yo pongo ventas por vendedor
intro, y fijaros que él ya me pone 2 rayitas en por y en vendedor. Entonces me dice, definición de los términos que preguntas y respuestas no ha entendido. El por no lo ha entendido. ¿Por qué lo quieres cambiar? En este caso no lo quiero cambiar por nada, quiero que lo deje así. Y aquí me dice, aquí, vendedor. ¿Vendedor se refiere a qué? Pues aquí le digo a responsable. Y aquí fijaros a la derecha, que no había sabido entender lo que quiere decir. Vamos a ver si lo puedo borrar. Fijaros que con este ventas por vendedor solo entiende ventas, con lo cual me presenta todas las ventas. Si yo le digo que vendedor se refiere a responsable, él lo entiende y ya me muestra ventas por vendedor. Aquí lo veis, ¿de acuerdo? Ya le he dicho, está aprendiendo de lo que le estoy diciendo. Cuando alguien te escriba vendedor, se refiere al responsable. Y así puedo ir añadiendo muchos términos equivalentes para que la máquina aprenda, para que utilice el Machine Learning, ¿de acuerdo? Muy bien, tenemos también el administrar términos. Quiere decir, todos los sinónimos que yo he ido definiendo, veis aquí que yo he escrito fecha venta por fecha, last year por año anterior, vendedor por responsable, ventas por total ventas, los puedo gestionar, los puedo administrar, los puedo borrar, etc. ¿De acuerdo? Y sugerir preguntas sería, como hay un apartado también en la nube, que yo a mi organización puedo proponer para que los usuarios les salga por defecto cuando utilicen el objeto visual, en este caso en la nube, cuando hagan preguntas, les salga una serie de preguntas predefinidas. Ventas por responsable. Agrego, es una pregunta predefinida. Ventas por país. ¿De acuerdo? Otra pregunta. Ventas por categoría de producto. Perdón, aquí me he equivocado. Fijaros que reconoce ventas, reconoce categoría de producto y no reconoce por. ¿De acuerdo? Pero me lo está haciendo bien, me lo está bien. Además, yo puedo evaluar si mi propuesta de pregunta va a salir bien, le va a dar el resultado o no. Con lo cual, mucho mejor todavía. Y puedo ir añadiendo. Entonces, fijaros que hay 3. Ventas por categoría, ventas por país, ventas por responsable. Cuando yo añado este cuadro, ventas por categoría, ventas por país y ventas por responsable. Estas son mis propuestas que yo he utilizado, recordemos, a través de configuración, sugerir preguntas. Estas 3 son las mismas que me aparecen aquí. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre en la nube? En la nube, en preguntas y respuestas, va a hacer lo mismo, pero no podemos, como no podía ser de otra manera, no podemos configurarlo. En la nube no podemos configurarlo. Porque nosotros el diseño y la definición de nuestro dashboard lo hacemos en el desktop, no en la nube. Con lo cual, en la nube podemos hacer algunas cosas, pero no podemos configurarlo. Ahora vamos a ver si me voy al mismo dataset que tengo, que sería este de aquí. Por ejemplo, aquí tengo las preguntas y respuestas. Aquí me salen más porque yo no lo he publicado. Esto es un ejercicio anterior que yo realicé. Aquí tengo. Esto sería a nivel de usuario. Si yo edito mi dashboard, le digo editar y aquí hago hacer una pregunta, fijaros que no me aparece el icono de configuración, que es este. ¿De acuerdo? O sea que la configuración la hacemos en el desktop, como siempre.
el diseño en el desktop. Pero el usuario puede anclar, si me elige ventas por categoría de producto, puede anclar esto como en el desktop y se convierte en un objeto visual que yo puedo mover. Aquí lo tenemos, ventas por categoría de producto. ¿De acuerdo? De la misma manera que aquí. Si yo elijo ventas por responsable, lo anclo, lo convierto en un objeto visual. Ya deja de ser preguntas y respuestas. Ya no tenemos el icono de configuración. ¿De acuerdo?